tres instituciones financieras de México. Estados Unidos sancionó a 3 instituciones financieras de México por lavar dinero para cárteles del narcotráfico. Esta fue una noticia impactante la semana pasada, pero detrás de ella hay mucho más. Por ejemplo, un hombre ya había advertido algo sobre esto hace 6 años. Para entender qué está pasando actualmente, debemos regresar algunos años en el tiempo. El 9 de julio de 2019, Carlos Ursúa renunció como secretario de Hacienda. Había estado en ese cargo un poco más de 6 meses y fue el primero en ese cargo durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Para explicar por qué tomó esa decisión, Ursúa publicó una carta. En esa carta aseguró que tenía muchas discrepancias en materia económica con el expresidente López Obrador. Además, dijo que en ese momento el gobierno estaba tomando decisiones de política pública sin el suficiente sustento y que a él le parecía inaceptable la imposición de funcionarios que no tenían conocimiento de la hacienda pública, motivado por personajes influyentes del gobierno con un patente conflicto de interés. Pero, ¿qué le daba la credibilidad a Ursúa para criticar las decisiones en materia económica y de política pública del gobierno del expresidente López Obrador? Bueno, Carlos Ursúa era licenciado en matemáticas por el Tecnológico de Monterrey y maestro en matemáticas por el CINVESTAF del Instituto Politécnico Nacional. Además, era maestro y doctor en economía por la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Además, es importante que sepamos que esa no era la primera vez que había trabajado con López Obrador. Ya había sido secretario del entonces Distrito Federal entre 2000 y 2003, cuando el jefe de gobierno era nada más y nada menos que el expresidente. Y ya sé, ¿por qué les estoy contando toda esta historia y qué tiene que ver con los bancos sancionados por el gobierno estadounidense? Quédense un poco más, escúchenme porque les prometo que sí tiene algo que ver. Y es que después de su renuncia, Ursúa le dio una entrevista a la revista Proceso. En esa entrevista, el periodista Hernán Gómez Bureta le preguntó si Alfonso Romo tenía algún conflicto de interés. Y Ursúa respondió que era precisamente a él a quien se refería en su carta de renuncia. También explicó que un conflicto de interés existe cuando una actividad personal o de negocios de un servidor público puede interferir con el ejercicio de sus funciones. Dijo que en el caso de Romo eso no le constaba, pero dado que era el jefe de la oficina de la presidencia y a diario manejaba un cúmulo de información económica confidencial, uno quisiera que Alfonso Romo y sus familiares de primer grado no tuvieran una participación accionaria en la casa de bolsa Vector. ¿Sí? Vector, precisamente una de las 3 instituciones sancionadas por el gobierno estadounidense. Ursúa murió el 19 de febrero de 2024. En ese momento era parte del equipo de campaña de Xóchitl Gálvez y ella, en entrevista con Radio Fórmula en ese entonces, explicó que Ursúa había tenido un infarto fulminante, el cual lo hizo caer de las escaleras en su casa, pero en realidad lo que lo mató fue el infarto y no la caída. Pero esto, por supuesto, no es todo lo que dijo Ursúa sobre el gobierno del expresidente López Obrador. El 1 de diciembre del año anterior, de 2023, alrededor de 2 meses antes de morir, Ursúa había publicado un artículo en la revista Nexos. De acuerdo con este artículo, la pensión del bienestar para personas adultas mayores estaba siendo utilizada para transferir recursos a personas que no existen. O bien, las cifras del padrón podían estar infladas. Según los cálculos de Ursúa, había 600,000 beneficiarios fantasma y el gobierno tendría alrededor de 50,000 millones de pesos para gastar en lo que quisiera. Este dinero en realidad no estaba siendo entregado por medio de esas pensiones. Entonces, ahora sí, empecemos a unir estos puntos. ¿Qué tiene que ver la crítica de Ursúa a Alfonso Romo con ahora estas sanciones del gobierno estadounidense a los bancos mexicanos? Bueno, pues precisamente Alfonso Romo fue jefe de la oficina de la Presidencia de la República durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Además, en 1987, junto con un grupo de inversionistas, Romo adquirió Vector Casa de Bolsa y actualmente es presidente honorario. Y Vector, junto con Cibanco e Intercam, son los 3 bancos mexicanos que han sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos. Ahora, hablemos sobre esa sanción. Como nos enteramos la semana pasada, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos clasificó a estos bancos como una preocupación principal por lavado de dinero. Una de las acusaciones más impactantes es que estos bancos habrían permitido transacciones millonarias con empresas chinas para adquirir precursores para fabricar fentanilo. Aquel fentanilo que el expresidente López Obrador nos juró una y otra vez que no es fabricado en México. De manera individual, estas son las acusaciones contra cada banco. Según el gobierno estadounidense, Cibanco habría facilitado pagos por $2.1 millones a empresas chinas y un empleado permitió el lavado de $10 millones del cártel del Golfo. Además, Intercam se habría reunido directamente con miembros del cártel Jalisco Nueva Generación para acordar mecanismos de lavado de dinero. Y más de $1,5 millones salieron por medio de este banco hasta Asia. Por último, Vector Casa de Bolsa aparece en los documentos como vehículo para transferencias ilícitas con el cártel de Sinaloa. Estas acusaciones son bastante graves, así que vamos a ver qué fue lo que respondió la presidenta Claudia Sheinbaum. Decidimos con la Secretaría de Hacienda, número 1, solicitar más información, porque la mayor información que venía era de transferencias que se hicieron a través de estas instituciones bancarias, de empresas chinas con empresas mexicanas. Las empresas chinas, que vienen inclusive mencionadas en el comunicado de ayer, son empresas legalmente constituidas. México tiene un comercio con China de $139 mil millones. En el 2024 tuvo $139 mil millones. Entonces, mencionar transferencias financieras entre instituciones chinas legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas, pues no es prueba de lavado de dinero, sino sencillamente de transferencias, como miles de transferencias que se hacen todos los días entre empresas chinas y empresas mexicanas, porque hay un comercio de $139 mil millones, que por cierto pues es muy pequeño comparado con el comercio que tiene Estados Unidos con China. Mientras tanto, la Secretaría de Hacienda asegura que no ha recibido pruebas contundentes y que las instituciones bancarias siguen operando con normalidad. Esto hasta que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decidió intervenir de forma temporal en la administración de Cibanco e Intercam. Esto para tomar el control operativo de ambas instituciones y garantizar que los derechos de sus clientes y ahorradores no fueran afectados por los señalamientos de Estados Unidos. Poco después anunció la misma medida para Vector Casa de Bolsa. El titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora, anunció estas medidas. Y resulta que este funcionario trabajó como analista de bonos para América Latina y gerente de análisis de renta fija en Vector Casa de Bolsa. Esto en el año 1994. Las sanciones contra estos bancos entrarán en vigor 21 días después de la publicación de las mismas. Y ahora que recuperamos lo que dijo Carlos Ursúa en 2019 y lo que siguió diciendo prácticamente hasta el día de su muerte, vemos que todo lo que él publicó y lo que dijo en medios de comunicación pueden ser algunas piezas del rompecabezas. Una élite político-empresarial en México con conflictos de interés que toma decisiones desde las sombras. ¿O ustedes qué opinan? Cuéntenos en los comentarios cuál es su opinión y platíquenos si ya conocían toda esta información. Como siempre, cualquier actualización se las daremos a conocer en este canal y mientras tanto, si llegaron hasta el final del video, por favor déjenos un corazoncito amarillo para saber que lo vieron todo. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto con un video nuevo. Es obvio la alianza de López Obrador
de Alfonso Romo, su funcionario principal, a través de la casa de bolsa Vector, que hacía lavado de dinero de las bandas del crimen organizado. Y Carlos Ursúa sabía lo que estaba pasando y estaba en desacuerdo con López Obrador. Y por eso renunció. Y nunca se supo realmente cómo murió Carlos Ursúa. Que dicen que le dio un infarto y que cayó de las escaleras. No, estoy seguro que lo asesinaron, lo aventaron desde las escaleras para matarlo. Porque López Obrador es un asesino. Cuando López Obrador estaba en la pubertad, asesinó a su hermano. Y también después asesinó a un amiguito. Y es el mayor asesino de México, López Obrador. Porque México tuvo en el COVID primer lugar mundial. México, primer lugar mundial de personal médico muerto. Porque López Obrador no proveía de los insumos médicos necesarios a los médicos de México en el COVID. Y por muchas razones más. Porque fue el gobierno de López Obrador el sexenio con mayor delincuencia, con mayor cantidad de homicidios en la historia de México, con más de 200,000. Y en el COVID México fue tercer lugar mundial de personal de gente muerta en el COVID, con más de 800,000 muertos, que luego los mentirosos, patológicos, esquizofrénicos, malignos de Morena, Claudia y Obrador dijeron que no llegaron ni a 400,000, cuando fueron 800,000, más de 800,000. Entonces está claro, Carlos Ursúa detectó toda la corrupción de López Obrador y todas las maniobras malignas de López Obrador y tuvo que renunciar, o lo hicieron renunciar. Y tiempo después se comprueba que Obrador, Alfonso Romo, que era su funcionario principal, y en la casa de bolsa Vector estaban haciendo lavado de dinero para las bandas del crimen organizado y las drogas. Y finalmente, después de haber renunciado Carlos Ursúa, lo asesinaron. Sobre todo porque estaba ya en la campaña de Xóchitl Gálvez, la opositora a Claudia Sheinbaum y al gobierno de Obrador. Y ahí Carlos Ursúa era muy peligroso para Obrador, porque iba a delatar, sobre todo, iba a delatar toda la corrupción y porquería de Obrador y Morena, en alianza con las bandas del crimen organizado y el lavado de dinero. Tuvieron que asesinarlo. Bueno, no tuvieron, lo asesinaron. Y aquí se demuestra. Y Claudia Sheinbaum dice que no hay pruebas, que son transferencias como cualquiera. No, era lavado de dinero. Pero Claudia Sheinbaum es una maldita mentirosa, corrupta, como López Obrador.